Hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Aprendiendo a Vivir. En esta ocasión os quiero hablar de nuestros tres cerebros. Y es que para poder sentirnos bien es importante entendernos. Si no entendemos qué hay dentro de nosotros mismos, si no nos entendemos a nosotros mismos y esas cosas raras que a veces hacemos, jamás podremos mejorar. Voy a compartir con vosotros y con vosotras la mejor metáfora que yo he encontrado para explicar el funcionamiento de nuestra mente. El mejor ejemplo es la conocida metáfora del carruaje. Esta metáfora seguro te va a cambiar la forma en la que ves a los demás y también en la que te ves a ti mismo o a ti misma. Antes de nada te advierto que tienes que ser una persona dispuesta a cambiar tus pensamientos, una persona de mentalidad abierta, una persona que sea capaz de entender que puede haber creencias erróneas dentro de él y estar desde luego dispuesta a oír algo diferente y por supuesto también a cambiarlo, porque si no este vídeo no te servirá de nada y ya perfectamente podrías pararlo. Y es que nuestra mente no es una, al igual que nuestro cuerpo tampoco es uno. Si nuestro cuerpo fuese únicamente uno, nuestra morfología, entonces seríamos, por ejemplo, un tubo, nada más lejano a la realidad. Nuestro cuerpo no es un tubo, no es únicamente un tronco, nuestro cuerpo tiene una cabeza, tenemos dos brazos, tenemos las piernas, tenemos obviamente el tronco e incluso dentro de los brazos podemos encontrar otras estructuras que se articulan, podemos encontrar las manos, podemos encontrar los dedos y aquí viene lo más importante, podemos encontrarnos como con nuestro cuerpo podemos jugar, podemos organizarnos de modo que un brazo apunte en una dirección hacia arriba y el otro en una dirección totalmente diferente. Es decir, que dos partes de nuestro cuerpo apuntan en direcciones totalmente diferentes. Y ahora bien, ¿qué ocurriría, como de hecho ocurre, si eso también pasase con nuestra mente? Pues justamente eso es lo que ocurre en muchísimas ocasiones, o prácticamente siempre, y es el objeto de este vídeo. De este modo podemos encontrar al menos tres estructuras, si no más, tratando de convivir en el interior de nuestra mente. Y a veces, por cierto, con muchos problemas. Vamos a verlas con la metáfora del carruaje. La primera de estas estructuras representaría el interior del carruaje. Hazte imaginar que ese carruaje está lleno de información, tal vez de libros, de manuscritos, de rollos de papiro, de programas de televisión, de frases célebres, de otras frases de autoayuda que todos hemos visto en las redes sociales, refranes o lo que quieras, pero en definitiva, información. Además, también está lleno de personas, o mejor dicho, de fantasmas de personas, de voces de esas personas. Esos fantasmas, esas voces que hay en tu interior son memorias sonoras, ecos de cosas que tú crees o creíste importante, que alguna vez oíste y que quedaron ahí grabadas porque tu mente, tu cerebro pensó que esa información te sería útil en el futuro. Personas significativas como tus padres, tus amigos, tus abuelos, maestros, profesores. ¿No notas algunas veces esas voces hablando dentro de tu mente? Es incluso
el caso de que te puedas encontrar ecos de personas a las que puede que jamás hayas conocido realmente, sino que fuesen personas que en su momento influyeron a otras personas que te influyeron a ti. Digamos que un sutil hilo une nuestras vidas con otras vidas pasadas. Y no estoy hablando de nada espiritual, ni muchísimo menos, estoy hablando simplemente de una transmisión cultural de información, de valores y de creencias. Prosigamos con el ejemplo. A menudo toda esa gente que hay dentro del carruaje no para de hablar con voces contradictorias entre sí y contradictorias con el resto de información, de libros, de manuscritos y demás elementos que hay dentro de ese carruaje. En definitiva, el carruaje está lleno de lo que conocemos como creencias sobre el mundo. Creencias sobre el mundo. Y esas creencias que tú tienes sobre el mundo son informaciones acerca de acerca de cómo creemos que funciona. Pero nunca son precisas, porque no pueden serlo. Al igual que una foto jamás es tan precisa como la realidad que pretende reflejar. Estas creencias provienen muchas veces de nuestra infancia, provienen de abuelos, provienen de hermanos mayores, provienen de amigos y son informaciones que nos hacen opinar o comportarnos en una determinada dirección. Hay creencias muy extendidas, como por ejemplo que tienes que ser el mejor. Otra creencia que le sonará bastante a mi público español es que si te bañas después de comer tendrás un corte de digestión. Y otra creencia muy extendida es que existe en algún lugar del mundo una media naranja, una persona que es perfecta para ti y que has de encontrar. Y esa creencia también está muy relacionada con otra que dice que la llama del amor es eterna. Así que si se apaga en ti, si se apaga en tu relación actual, es que no era auténtico amor. Otra creencia podía ser que tienes que ahorrar mucho y que no es bueno gastar tu dinero en disfrutar. Imaginas una persona con esa creencia y que piense que no debe de gastar su dinero, sino que debe de ahorrarlo en lugar de disfrutar de la vida. ¿Imaginas lo que puede hacer en su interior esa creencia? Recientemente descubrí una frase de la psicóloga Pilar Sordo que viene a decir que uno pasa los primeros años de su vida aprendiendo muchas cosas sobre el mundo y el resto de la vida tratando de desaprenderlas. Por lo tanto, nos encontramos con dos problemas fundamentales con estas creencias. En primer lugar, es que muchísimas veces no se corresponden con la realidad que hay ahí fuera. Y en segundo lugar, lo que también ocurre es que otras tantas veces tenemos tantas creencias diferentes sobre la misma cosa, tantas creencias que son incompatibles entre sí y al final no sabemos cómo realmente hemos de actuar en una situación dada. Es como ir con un mapa por una ciudad y que el mapa no corresponda con esa ciudad. Lo primero es aprender que dentro de tu mente, dentro de ese carruaje, existen muchas cosas y estás dispuesto a entender que gran parte de esas cosas son absolutamente erróneas. Obviamente, no vale con saber que hay que cambiar. No vale solo con identificar esos pensamientos. El proceso para cambiar una creencia, para cambiar un comportamiento, para cambiar una forma de pensar es muchísimo más complejo. Pero efectivamente, el primer paso al menos es identificar cuáles son esas creencias erróneas que te están bloqueando en la vida. Y de eso hablaremos en futuros vídeos, aunque lo que está muy claro es que el primer paso para poder cambiar algo es identificarlo. Ya hemos visto uno de los tres cerebros, el que vendría a identificarse más o menos con lo que llamamos creencias. Pero hemos dicho que había al menos tres. El segundo de ellos ya no tiene tanto que ver con esos pensamientos, con esas informaciones más o menos elaboradas, sino con lo que todos conocemos con las emociones.
Las emociones, al contrario que las creencias, que tienen un lenguaje más o menos claro, las emociones, como digo, son pulsiones, son energía. Las emociones no tienen un lenguaje tan claro, tan verbal, tan lingüístico como suelen tener las creencias o los pensamientos. Muy al contrario, las emociones son más bien impulsos, son más bien energía y por lo tanto más difíciles de desenmarañar. En el ejemplo del carruaje, las emociones serían los caballos y su elección no es casual, ya que los caballos son habitualmente un símbolo de fuerza, de brío. Las emociones son una parte muy instintiva del ser humano, son una parte muy primaria y no son en absoluto racionales. Útiles sí, racionales no. Sin entrar en distinciones entre emociones primarias y secundarias, emociones o ejemplos de emociones serían la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza, el asco, la confianza, la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, el desprecio. Efectivamente, como estarás pensando, este carruaje no es tirado únicamente por 4 caballos como en las antiguas películas. Son muchísimos más, muchas más emociones de 4. Imagina el tormento emocional que puede suponer que diversas emociones se activen en paralelo dentro de ti. Imagina, por tanto, lo que puede ocurrir si esas emociones son contradictorias entre sí y además también incompatibles con las creencias diversas que encuentras dentro de tu mente. Hay una guerra, hay una pugna total en tu interior entre tus emociones y tu mente. Siguiendo el ejemplo, si los caballos no están instruidos, cada uno tenderá a ir en una dirección distinta, a una velocidad distinta y con un tono distinto. Hablaremos muchísimo más de emociones en futuros vídeos, porque de eso va mi canal. Por cierto, suscríbete. Pero ahora toca hablar de otra cosa. Y es que ya os habréis dado cuenta de que hay un tercer elemento en esta analogía del carruaje. Estamos hablando ahora de ese cochero que de alguna manera está en medio entre los caballos y el interior del carruaje. El cochero es, por tanto, y que redoblen los tambores, la conciencia. La conciencia es la parte más reciente de nuestro cerebro. Lo que nos diferencia del resto de animales es fundamentalmente el neocórtex. Es la parte que es consciente de que somos un ser. Es la parte consciente de que hay un mundo ahí fuera, más allá de nuestros ojos. Es la que pregunta a su memoria que cómo era la cara de su madre, y esta, la memoria complaciente, le devuelve una imagen mental de esa cara que quería visualizar. Es la que entre una ensalada y una hamburguesa se concentra en cómo está su estómago y en función de eso elige una de las dos. Es, por decirlo de alguna otra manera, ese ser etéreo, esa mente pensante, ese eres tú, ese es tu yo. El cochero, tú estás ahí y te das cuenta de que en el interior del carruaje llevas un montón de información, de voces de personas que te dicen lo que has de hacer, tus creencias. Y por otra parte, tú, el cochero, tu conciencia, se da cuenta de que delante de ti hay un montón de caballos, muchísimas emociones, y que pugnan en todas direcciones. Y en medio de esas emociones y de esas creencias, de tus emociones y de tus creencias, está tu conciencia. Estás tú. Pero ojo, porque tu conciencia no tiene ni muchísimo menos el control del carruaje. Ya nos gustaría, pero eso no funciona así. Nuestra conciencia
es consciente, válgame la redundancia, de lo que está pasando alrededor, de que existe el carruaje, de que existen las creencias, de que existen las emociones, pero no tiene una capacidad total, al menos no total, de control ni de lo uno ni de lo otro. Dependiendo de la suerte de tu desarrollo, de tu crianza, de tus posibilidades de educación formal e incluso de tu educación informal o del entrenamiento en prácticas como la meditación o el mindfulness, podrás tener más o menos control sobre los unos y los otros, pero jamás podrás tener un control total. Ahora ya lo entiendes, tu cerebro, tu mente, no es un sistema único dirigido en una dirección clara y alineada. Más al contrario, tu cerebro, tu mente, es la unión de varios sistemas diferentes que funcionan en paralelo, que funcionan a la vez y muchas veces con informaciones o con intenciones contradictorias, y de ahí también muchas veces el origen de nuestros sinsabores, de esas situaciones en las que no nos encontramos bien y desde luego también de los trastornos psicológicos que muchas veces no pueden superarse si no es con el apoyo de un profesional especializado. Tu mente está compuesta por diversas estructuras y en la medida en que aprendas a identificar los mensajes que te lanzan, en la medida en que aprendas a canalizarlas, podrás lograr un equilibrio interno y por tanto la paz interior que todos ansiamos. Si tienes preguntas, te ruego que las formules en los comentarios y yo las responderé gustosamente una a una. Además, te pido un pequeño favor, y es que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y que por favor a este le des like. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de muy poco.